políticamente, encarcelarlos políticamente y meter esquirones a trabajar. Desde aquí la más enérgica protesta de los hermanos mexicanos, del Sindicato Mexicano de Electricistas, y le decimos al embajador de Grecia en México que aquí está el Sindicato Mexicano de Electricistas siendo solidario con nuestros hermanos griegos. No lo vamos a permitir y hacemos notar que esta jornada se está llevando en varios países del mundo en apoyo a nuestros hermanos electricistas del pueblo griego. Por eso, camaradas, desde el fondo de su corazón y para seguir con esta lucha, les digo, denme una S, denme una M, denme una E, ¿qué dice? No se escucha por el paro de la persecución de nuestros hermanos griegos. Un chingo de gases. Le pedimos a nuestros compañeros del ESME que están allá en la sombrita que se acerquen a estos micrófonos, por favor. El mitin está de este lado, acá frente a la embajada, por favor. Compañeros jubilados, compañeros activos en heroica resistencia, apóyenos, el mitin es aquí frente a la embajada. Les pedimos muy fraternalmente que cerremos filas acá todos. Y bueno, vamos a empezar. Sí, dicen también los compañeros de este lado. Hay sombrita. Vamos a empezar y le vamos a ceder el uso de la voz a nuestro compañero, miembro de la Comisión Autónoma de Hacienda, Juan José Gómez Beristain. ¡Duro! ¡Duro! ¡Duro, camaradas! Aquí se ve la fuerza del ESME. Aquí se ve la fuerza del ESME. Muy buenos días, camaradas. La fuerza del ESME. Hoy nos encontramos aquí para darles solidaridad, no únicamente donde tiene que aprender a refuncionalizarse, y lógicamente la factura para poder funcionar nuevamente se la pasa a los trabajadores de todo el mundo. Esto no es nuevo, esto es una historia que se ha repetido constantemente desde finales del siglo XIX, a lo largo del siglo XX, con las grandes depresiones económicas como en 1929, la crisis del petróleo en 1973, la adopción de las medidas neoliberales la década de los 80 del siglo pasado. Todo esto son medidas que buscan mantener la sobrevivencia del sistema capitalista. Y repito, quienes pagamos los platos rotos somos los trabajadores en cualquier rincón del mundo. Hoy sabemos que desde hace más de un año, desde el 2009, cuando empezó nuestro conflicto, también en Europa empezó una fuerte crisis que amenaza la estabilidad de esa comunidad europea que ha fincado su unión en una moneda, en el euro. Y hoy esa Unión Europea está en peligro de desaparecer precisamente por la falta de estabilidad de esa moneda. Entonces, las crisis que se están presentando en Europa, en el caso de Grecia, en el caso de Irlanda, Portugal, España, Italia, y que amenaza con contagiarse al resto de los países de la Unión Europea, es un signo importante de que este sistema ya no da para más. Y nosotros, los trabajadores, de manera organizada, tenemos que negarnos a aceptar pagar esas crisis. Como hemos dicho desde el principio, nosotros no generamos la crisis, nosotros no tenemos por qué pagarla. Y lo que se está viviendo actualmente en Grecia, el caso de los electricistas, el caso de los trabajadores acereros, es una muestra de cómo los gobiernos neoliberales buscan hacer que los trabajadores paguen por esa crisis económica que no supieron controlar, de un sistema que está en franco retiro. Entonces, tenemos que dar nuestra solidaridad como clase trabajadora, no solamente porque son trabajadores electricistas, sino porque son trabajadores, porque son como nosotros víctimas de todas esas medidas, esos ajustes de los neoliberales que nos afectan directamente en nuestra economía y en nuestra forma de vida. Me voy a permitir leer un comunicado de nuestro sindicato que se titula: El Sindicato Mexicano de Electricistas se solidariza con la lucha del pueblo griego.
En todo el mundo, la ofensiva del capital en contra de los trabajadores hace evidente el avance de la crisis, arrasando con los derechos de los trabajadores y las riquezas de los pueblos. Es un hecho inocultable e indiscutible. Sin duda alguna, uno de los países que han sido golpeados con mayor fuerza por el efecto negativo de la lógica capitalista manifestada a través de la crisis ha sido Grecia. El Sindicato Mexicano de Electricistas otorga su solidaridad incondicional con la lucha de nuestros compañeros griegos. Estamos al tanto de la lucha de los trabajadores de Heleniki Haliburgia, miembros de la industria del acero, que sostienen actualmente una heroica huelga por la restitución laboral de 50 trabajadores despedidos, el respeto a la jornada laboral de 8 horas y un salario digno. De la misma manera, nuestra solidaridad es para los electricistas del Genop Day, agrupados en la Confederación Nacional de los Sindicatos de Grecia, quienes son víctimas del encarcelamiento por negarse a aportar el suministro eléctrico a los usuarios que no cuentan con el recurso económico suficiente para pagar, defendiendo la industria eléctrica como un servicio público vital. Ambos gremios, al igual que todos los trabajadores griegos, han sufrido las políticas de austeridad implementadas por su gobierno, producto de la crisis capitalista. El SME rechaza contundentemente que sean los trabajadores quienes paguen la crisis, mientras que por otra parte, los grandes empresarios y especuladores financieros no pierden y continúan saqueando, cobijados por la impunidad, haciendo uso de la violación de derechos, represión y persecución en contra de los trabajadores que luchan por defender su fuente de trabajo, sus derechos laborales, los derechos humanos mínimos necesarios para una vida digna. Entendemos en buena parte la problemática que sufren los trabajadores en Grecia. En nuestro país, las condiciones de vida de los trabajadores se ven violentadas de toda forma. Los derechos laborales son transgredidos de manera cotidiana por parte de los empresarios en la ofensiva del capitalismo y con el contubernio del Estado mexicano. Los gobiernos neoliberales, y en especial el de Felipe Calderón, llevan una lucha a favor de la usura, la codicia y la avaricia de los grandes capitalistas, en detrimento de los derechos de la clase trabajadora, entregando la riqueza del pueblo a empresas y potencias extranjeras. De esta manera se legisla y utiliza el aparato estatal para favorecer las ganancias. Por medio de este documento nos alentamos a continuar la lucha hasta alcanzar la victoria. Nuestro sindicato lleva más de 2 años en resistencia. Luchamos en contra del criminal e ilegal decreto presidencial de Felipe Calderón, quien declaró extinta nuestra fuente de trabajo, la Compañía de Luz y Fuerza del Centro. De esta manera violó las leyes nacionales, entre ellas nuestra Constitución, y los convenios y acuerdos internacionales. A 27 meses del conflicto, en el SME continuamos 16.599 trabajadores electricistas mexicanos que no aceptamos ni aceptaremos jamás las migajas que nos ofrece el gobierno y continuaremos luchando por la recuperación de nuestra fuente de trabajo. La extinción de Luz y Fuerza del Centro no tenía como objetivo el mejorar el servicio como demagógicamente anunció Calderón, sino acabar con nuestro sindicato que lleva ya más de 97 años de existencia defendiendo a los trabajadores electricistas mexicanos. La pretensión del gobierno federal de terminar con el SME ha fracasado, pues estamos aquí, no nos han vencido. A 27 meses continuamos y continuaremos resistiendo. Los miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas sabemos en carne propia lo que significa la represión y persecución de quienes luchan por sus derechos. Actualmente tenemos a 12 de nuestros compañeros presos políticos a raíz de nuestra lucha de resistencia, por defender nuestro trabajo, derechos laborales y humanos, pugnar por una tarifa eléctrica con carácter social que corresponda a los ingresos de los más necesitados, luchando por la industria eléctrica como un servicio público vital para la vida digna de cualquier persona. Uno de nuestros presos es nuestro compañero Miguel Márquez Ríos, con casi 1 año y 3 meses en la cárcel, y nuestros otros 11 compañeros en prisión desde hace ya 9 meses. Lejos de desanimarnos, estos hechos nos alientan a continuar luchando.
tanto por la liberación de nuestros compañeros como por la restitución de nuestra fuente de trabajo. Bajo el pretexto de hacer más eficiente el servicio, se da paso a la iniciativa privada en México. La industria eléctrica se nacionalizó en 1960 con la participación de nuestro sindicato, la subcontratación de pequeñas empresas cuyos trabajadores no están sindicalizados y no cuentan con la pericia, experiencia y capacidad para realizar el trabajo que la mano de obra especializada del SME hacía, provoca accidentes mortales entre los trabajadores y fallas sistemáticas en el suministro de energía. Después de estos difíciles 27 meses de resistencia, luego de una enorme cantidad de marchas, mítines, foros, huelgas de hambre, brigadas informativas, juicios, amparos y varios plantones, el último de ellos de más de 6 meses en el Zócalo de la ciudad, el gobierno mexicano y nuestro sindicato alcanzaron un acuerdo producto de la reunión del 13 de septiembre de 2011, mismo que no se ha cumplido. Estamos conscientes de la batalla que día a día se libra entre el capital y el trabajo. Formamos parte de los trabajadores. Sabemos que por una parte el capital devora, aniquila y lucha por aumentar sus ganancias, sin importar la pérdida de derechos de los pueblos, actuando solo en beneficio de la usura y la explotación. Por otra parte, nosotros, los trabajadores, defendemos nuestros derechos, conquistas históricas y pugnamos por nuevas relaciones de producción, más justas, donde el hombre no sea solo un engrane o apéndice del aparato económico. Por medio de este documento manifestamos nuestra completa solidaridad con sus luchas. Rechazamos de toda forma la persecución y el encarcelamiento de los que resisten los embates del capitalismo. Repudiamos las políticas gubernamentales que se realizan en Grecia sobre los trabajadores. Con el fin de hacer visible nuestro apoyo con su causa, estamos realizando esta movilización en la embajada griega, donde nuestra demanda central es la solución de su conflicto y el respeto a los derechos de los trabajadores griegos. Hay una carta que se va a ingresar a la embajada, a entregársela al embajador, donde hacemos referencia a esta solidaridad que está haciendo el Sindicato Mexicano de Electricistas. El SME se siente identificado con su lucha y la hacemos nuestra. Nos encontramos enterados y seguiremos de cerca su conflicto, esperando la pronta solución a favor de los trabajadores griegos. Les agradecemos de antemano que continúen enviándonos información sobre su actual conflicto para darle difusión a su problemática. Ahora más que nunca, cuando la crisis avanza sobre los trabajadores, la solidaridad internacional se vuelve un factor fundamental en las luchas de resistencia. Este documento fue enviado a nuestros compañeros de Grecia como respaldo a su lucha, camaradas. ¡Que vivan los trabajadores del mundo! ¡Viva! ¡Que vivan las luchas de resistencia! ¡Viva! De norte a sur, de este a oeste, ganaremos esta lucha, cueste lo que cueste. De norte a sur, de este a oeste, ganaremos esta lucha, cueste lo que cueste. ¡Que viva el Sindicato Mexicano de Electricistas! ¡Viva! Y bueno, esta jornada de protesta, camaradas, es muy significativa. Hacemos notar que de igual manera en muchas partes del mundo los trabajadores, los obreros, el pueblo se está volcando en apoyo a nuestros hermanos griegos. Y este mitin lo vamos a continuar y vamos a ceder el uso de la palabra a un compañero miembro de la OPT, a nuestro compañero Humberto Brizuela. ¡Viva la lucha de los electricistas griegos! ¡Viva! ¡Viva la lucha de los electricistas mexicanos! ¡Viva! ¡Viva la solidaridad internacional! ¡Viva! Compañeros y compañeras, venimos hoy a demandar al embajador griego en nuestro país que transmita a su gobierno la demanda de que se libere y se levanten los cargos contra el compañero Nikos Fotopoulos, presidente del Sindicato de Electricistas de la Compañía de Electricidad de Grecia. Pedimos y demandamos que no se criminalicen las luchas sociales. Hoy, en este mes de enero, compañeros y compañeras, festejamos la realización de dos grandes revoluciones, revoluciones que tumbaron a dictadores en Túnez y en Egipto.
Hoy esa revolución toca las puertas de Europa. En ese continente, los obreros de Inglaterra, de Portugal, de Italia y ya no se diga de Grecia, han estado realizando huelgas generales unitarias para luchar contra los planes de la llamada Troika, el Fondo Monetario Internacional, la Unión Europea y el Banco Central Europeo, que pretenden destruir los contratos colectivos, que pretenden privatizar todas las empresas públicas y en particular se ensañan contra los trabajadores electricistas de Grecia, que se niegan a cobrar los costos de luz a los cuales se ha asociado un nuevo impuesto, un impuesto predial que va cargado en el propio recibo de la luz. Por esa razón, los compañeros dirigentes del Sindicato de Electricistas de Grecia han sido encarcelados y están sujetos a un juicio. Eso es lo mismo que hacen aquí los trabajadores electricistas, que luchan precisamente contra las altas tarifas, contra los locos recibos que pretende cobrar la Comisión Federal de Electricidad por cuenta del gobierno. Compañeros y compañeras, esta acción de solidaridad, como ayer la hicimos en solidaridad con el pueblo haitiano frente a la Embajada de Estados Unidos, muestra el temple del Sindicato Mexicano de Electricistas, que hoy está encabezando a la vanguardia de esta lucha de solidaridad y que ha propuesto a los demás sindicatos la creación de una central de trabajadores democrática independiente, y que de su seno se ha planteado desde octubre de 2010 la necesidad de expresarnos en el terreno político con la construcción de la organización política del pueblo y los trabajadores. Hoy pues, compañeros y compañeras, demandamos enérgicamente al gobierno griego que cese la represión contra el compañero Nikos Fotófoulos, presidente del sindicato de la empresa pública de electricidad de Grecia, y que no se criminalicen las luchas sociales. Creo que con el vasto movimiento mundial que se ha venido desarrollando vamos a poder liberar a estos compañeros, y hoy precisamente venimos a reafirmar esa demanda. ¡Viva el Sindicato Mexicano de Electricistas! ¡Viva! ¡Vivan los electricistas griegos! ¡Viva! ¡Viva la solidaridad internacional! ¡Viva! ¡Abajo los planes que pretenden destruirnos con los contratos laborales! ¡Abajo! Gracias a nuestro compañero Humberto, miembro de la OPT. Y camaradas, hay que seguir con esta jornada. Sobre todo tenemos que hacer notar que siendo las 11:05, nos han informado que todavía no hay ningún agente de la embajada que nos pueda recibir el documento. A lo mejor se debe a que ellos están viviendo con el horario griego, ¿no? Entonces, quizás a eso se deba la tardanza de los funcionarios de la embajada, que hasta el momento no hay nadie que nos reciba el documento de nuestro sindicato. Pero tenemos que seguir con este mitin. Y le hacemos notar a la autoridad, a la gente de la embajada, que no nos vamos a retirar de aquí hasta que sea recibida nuestra comisión, que sea debidamente requisitado el documento que traemos de apoyo a nuestros hermanos griegos, y entonces nos podremos retirar como lo hemos hecho siempre, tranquilamente. Vamos a continuar con nuestro mitin y vamos a escuchar con toda atención el mensaje de nuestro compañero, representante propietario principal del grupo de jubilados, nuestro camarada Carlos Magariño Luébano. Una organización sindical en conflicto viene a pararse aquí, afuera de la sede de la Embajada de Grecia, para mostrar solidaridad y apoyo a otros trabajadores electricistas en conflicto. Lo cual quiere decir que los trabajadores del mundo estamos enfrentando el brutal ataque del neoliberalismo. Estamos enfrentando toda una gama de dispendios y despilfarros de quienes manejan el capital mundial. Estar aquí
en la embajada de Grecia tiene que ver con algo que es una paradoja y una contradicción. El pueblo griego históricamente le ha aportado a la humanidad grandes pensadores, extraordinarios personajes y excelentes filósofos. El pueblo griego tiene un gran honor de ser predecesor de los antecesores como Aristóteles, como Sócrates, como Platón, que en su pensamiento firme y diáfano han filosofado y pensado en el desarrollo, bienestar y progreso del ser humano. Y esos principios han sido plasmados en el derecho internacional, y precisamente el derecho romano deriva del derecho griego, y en el derecho romano se establecen perfectamente las condiciones de derechos a que tiene derecho, perdón por la redundancia, el ser humano. Y sucede que estos mequetrefes, gobernadores de distintos países, hoy pisotean el legado de herencia mundial e internacional, planetaria, con la que se ha afincado y se ha desarrollado el progreso del ser humano. Y no solamente lo pisotean, persiguen, reprimen, asesinan, extorsionan a todos los trabajadores del mundo. Se giran órdenes de aprehensión a líderes sindicales que han negado a sus trabajadores que se puedan desconectar, cortar el suministro porque no hay la capacidad, el recurso económico para pagarlo. Lo mismo que pasa con nosotros, con el pueblo de México. Hoy hay más de 3 millones de usuarios, decía el secretario general ayer, que no pagan electricidad porque no tienen el recurso para poder pagar la electricidad. O pagan la luz o comes. Y ellos no solamente pagan la luz o comen hoy, están siendo llevados a las cárceles por negarse a seguir pagando lo que injustamente les montan sobre sus hombros a partir de los grandes abusos del gran capital. Y entonces el mexicano de electricistas, congruente y coherente con su historia, viene a demandar a la embajada de Grecia que honre el pensamiento de aquellos grandes pensadores y que, aparte de honrarlos, sepan que la clase proletaria del mundo, nosotros, los trabajadores mexicanos, que estamos en conflicto y que hemos sufrido la agresión brutal de Felipe Calderón, cese la persecución y la agresión, que se liberen a quienes hayan apresado y que se retiren las órdenes de aprehensión. Nosotros también estamos viviendo en carne propia tener presos políticos, y aquí estamos los trabajadores en activo y en resistencia y los trabajadores jubilados, levantando la voz y diciendo: si ellos globalizan los ataques y las embestidas, nosotros tenemos el derecho y la obligación de globalizar la lucha internacional para parar de una vez por todas este modelo de saqueo, vilipendio y agresión que nos hacen a los trabajadores del mundo. Y no vamos a cejar ni aquí en Grecia, en esta embajada, ni en ninguna embajada, y ni siquiera con el gobierno de México. No vamos a cejar de luchar, porque dejar de luchar es empezar a morir. Y nosotros, los trabajadores del mundo, no vamos a morir. Vamos a resurgir de nuestra fuerza, de nuestra unidad, de nuestra clase proletaria, y defenderemos conscientemente nuestros derechos y conquistas. Muchas gracias, compañeros y compañeras. A lo largo de la lucha del Sindicato Mexicano de Electricistas, siempre hemos fijado una posición fuerte en contra de nuestro gobierno mexicano. No podemos estar soportando que se quiera pisotear los derechos de los trabajadores, ni mucho menos sostener esa bota en el cuello de los trabajadores. Nosotros hemos resistido durante 27 meses, 27 largos meses, y a lo largo de esta lucha hemos escuchado muchos oradores
pero muchos de ellos se han significado en esta lucha. Por eso quiero que escuchemos con mucha atención también a mi compañero Mario Benítez, de Agencias Forales. ¡Duro, Mario! ¿Dónde estás, Mario? ¡Mario! Miren, hay algunos elementos que quisiera compartir con ustedes. Grecia es el país más pobre de la zona del euro, el menos desarrollado. Y han aprobado un programa de ajuste, de austeridad, en 4 aspectos. El primero de ellos es disminución del gasto público, explícitamente educación, salud e infraestructura. Número 2, privatizaciones. 3, recorte de salarios y 4, despidos. Entonces, en estos 4 rubros se aplica, se impone un programa de austeridad. Miren, de las privatizaciones, dice el propio Fondo Monetario Internacional, es el programa de privatizaciones más grande en toda la historia. A partir de enero del 2012 hasta 2015, tendrán que entregar sus empresas, que están evaluadas en 50,000 millones de euros. Esto equivale a una tercera parte de la economía. En 3 años, su programa de privatización tendrá que entregar la tercera parte de toda su riqueza. Esto incluye carreteras, aeropuertos, puertos, banca, correos, agua, electricidad, telefonía, la Lotería Nacional, etcétera, etcétera, e incluso la venta de edificios, de inmuebles, por ejemplo, de los ministerios de Sanidad, de Educación, de Justicia, varios centros de agencias tributarias, el edificio de la Dirección General de Policía, etcétera. A partir de este año empezarán